porque lo primero que queremos tejer es las resistencias y autonomías que están cundiendo en nuestro país. Y para tejer resistencias y autonomías, para poner esto en nuestra mesa de discusión y de reflexión en primer término en este coloquio, nos acompañan los compas de Xochipotla, que en realidad son bastante conocidos en México por una lucha persistente, necia, a veces parece que insiste en defenderse, insiste en proteger lo propio contra todo tipo de ataques, de agresiones, de adversidades. Vamos a tener en primer término la voz de Antonio Reyes. Kipoki, Radirakan, Ramatum, Rando, Raibate. Gracias, que estamos todos aquí, hermanos y hermanas. Buenos días a todos. Estamos aquí para que conozcan qué es lo que nos está pasando en nuestro pueblo. Venimos de San Francisco Xochipotla, municipio de Lerma, Estado de México. Hasta no ya, Nosotros somos un pueblo muy antiguo, que es el pueblo indígena Otomí, que es un pueblo muy antiguo, pero que el gobierno no quiere reconocer. Dispensen de lo que les queremos comentar, de lo que nos está pasando, para que sepan lo que está sucediendo en mi pueblo. Augusto, hasta no ya, la neta, nosotros en nuestro pueblo vivíamos muy a gusto, pero el gobierno, nuestros funcionarios, nos quiere despojar de nuestras tierras, en donde nos quiere partir a la mitad, pasando un proyecto carretero, autopista Toluca-Naucalpan. Nadie defender porque Ganini y participar Kadehe Banikwa Mundo y la Hekamade Gata da perjudicar el Nosotros nos estamos defendiendo porque quieren partir la comunidad en donde existe un bosque, donde es fábrica de aguas, en donde mantienen la Ciudad de México y la ciudad de Toluca. Solamente Radi Chique para que Kipopu te vea daño de Mefi y ahí vivimos más Chique. Les decimos a todos ustedes para que nos ayuden a difundir y para que vean las injusticias que nos está sucediendo en nuestra comunidad, y nosotros
la comunidad sigue defendiendo lo que es de nosotros. Así que vemos, tengo de porque en lugar de la mosca de de mal, llegando a la chica, único dioque de lungo ingadi que tenima rene da jamás el experimento o el estudio. Lo que queremos que nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y nuestro gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, en lugar que nos ayuden, la verdad nos están despojando de nuestras tierras. Entonces, venimos aquí para que todos se enteren. Para que entiendan de razón, verás, pero cuando puse Luis Fernández para que entienda de razón, porque di llama, pero ingreso terreno. Y poco jamás na escuela dirá que entiende para tengo dibujo y poco. Para que entiendan mejor, aquí le vamos a pasar el micrófono a nuestro hermano José Luis Fernández para que él les pueda explicar mejor, ya que estamos aquí en la escuela de los estudiantes de la Iberoamericana, y muchas gracias a todos ustedes. Buenos días. Con el permiso del Consejo Supremo de nuestra comunidad y con el permiso de todos ustedes, quiero presentar al compañero Antonio, que forma parte del Consejo Supremo de Xochicóatl, y decirles que les traemos un saludo fraternal y compartido de nuestra comunidad indígena. Nosotros, desde hace 9 años, en el 2007, iniciamos una resistencia, decía bien mi compañero Antonio, una comunidad que vivía con toda la tranquilidad que se pudo imaginar en el bosque, en la convivencia con el bosque, con la fauna. Hoy se ha convertido en algo completamente diferente. Es muy importante este evento, es muy importante este nacimiento del que hablaban hace un rato los compañeros. Para nosotros, esta universidad se ha convertido en un referente hacia las comunidades indígenas. Nosotros queremos decir que cuando iniciamos esta lucha había compañeros que decían: vamos a visitar universidades, vamos a platicar con ellos, vamos a dar a conocer lo que está pasando en nuestra comunidad. Y decían: vamos a visitar la Universidad Iberoamericana, una universidad donde nunca creímos que nos iban a abrir las puertas, y que sin en cambio fue una de las primeras que lo hizo. Por eso decimos que es un referente para las luchas de las comunidades indígenas. Pero que es importante que el nacimiento de esto que está emergiendo aquí sirva para que no solamente las comunidades indígenas sirvamos para la fotografía, sirvamos para el folclore, que nos vean como
con una parte de mercadotecnia para algunas gentes. No, decirles que nosotros, las comunidades indígenas, somos la vanguardia, somos las que estamos resistiendo, somos las que estamos luchando por muchos recursos naturales. Somos los que estamos luchando por el patrimonio de mucha gente, porque en Xochicóntla, y así lo hacen varias comunidades, es cierto que luchamos por nuestro territorio, por nuestra cultura, pero decirles que estamos luchando por agua y por bosque. Ese es un ejemplo de que estamos luchando por el patrimonio de mucha gente, no solamente por nuestras comunidades indígenas, no solamente por las comunidades que vivimos en esa región. Xochicóntla suministra de agua al Distrito Federal y las comunidades de la región hacen lo mismo. Y ponemos el ejemplo. Xochicóntla cuenta con 2 pozos de agua potable, uno que suministramos al sistema de Cuetzamala y otro que suministra a la comunidad. Es el ejemplo claro de cómo hay una relación entre las comunidades indígenas y la ciudad. La relación que tenemos con nosotros con el bosque es una relación bien importante. Es una relación que hemos creado desde que nacimos. Es una relación que aparte de que nos la inculcaron nuestros padres, nosotros al caminar sentimos esa relación y que tenemos que estar ahí, que tenemos que defenderlo, que tenemos que cuidarlo. Hay compañeros nuestros, ciudadanos, gente importante para nosotros dentro de la comunidad, que por mandato ellos están en el bosque conviviendo con él, pero en ocasiones muy especiales se encargan de ir, ellos dicen a recargar energía para la comunidad. Se encarga de ir a pedir a los lugares sagrados que se encuentran en el bosque por una buena cosecha, porque pueda llover, porque la lluvia sea buena, porque las heladas sean buenas, porque el canto de los pájaros sean buenos para la comunidad, del búho, del lince, del gato montés, que siga permaneciendo, cuidando también los lugares sagrados. Eso para nosotros es muy importante, pero decirles que eso es lo que el gobierno quiere despojarnos, terminar con una gran parte de nosotros. Nosotros cuando hablamos de territorio estamos hablando de lengua, estamos hablando de cultura, estamos hablando de ustedes, en decir que nos quieren despojar del patrimonio de mucha gente. Y que eso es lo que no hemos permitido hacer durante esos 9 años. Que hemos vivido represiones muy importantes en este caminar. Que nuestra gente, nuestros compañeros, han vivido el golpeteo del gobierno por medio de la policía. Que les ha quedado claro cómo el gobierno mexicano ha desviado todo el poder hacia nuestras comunidades indígenas. Y hasta hemos podido decir que se ha implementado el terrorismo de Estado en nuestras comunidades también. ¿Por qué? Porque nos mandan cientos de policías en cada una de las asambleas cuando ellos convierten a nuestra comunidad en una asamblea, en una comunidad agraria. Nosotros como comunidad indígena, nuestras decisiones las tomamos por usos y costumbres donde todo el pueblo participa. El gobierno al ver que esos proyectos, y eso pasa no solamente en Xochicóntla, esos proyectos no pueden pasar por la forma en que nosotros los gobernamos e implementan las comunidades agrarias, y en este caso es el padrón agrario. Un padrón que se elige por la ley agraria
y que para nosotros ha quedado bien claro que esa ley agraria solamente ha servido para justificar, para legalizar los despojos de las comunidades indígenas y campesinas. Se han vivido, insisto, represiones donde se han golpeado a adultos mayores, a mujeres, a niños. Hasta este momento hemos tenido 22 compañeros detenidos. Y que bueno, de todo esto que ha pasado, nosotros hemos caminado ya en la parte del país para informar de lo que está pasando en México, de lo que pasa en las comunidades indígenas. Y estamos diciendo que no solamente es Xochicóatl. Por eso es importante que la sociedad esté pendiente, pero es importante que puedan hacer gente que conozca lo que está pasando en las comunidades indígenas, que se den cuenta de la realidad de lo que pasa allá y decir que ustedes tienen algún día que levantar la voz, no por nosotros, por el patrimonio de todos. Esa es la invitación que nosotros, a nombre de mucha gente como nosotros, hacemos a la sociedad y dejarles claro qué es lo que pasa en estas comunidades. Decir que nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir resistiendo hasta las últimas consecuencias por Xochicóatl. Y vamos a seguir colaborando con las comunidades indígenas, compartiendo lo que hemos aprendido de muchos hermanos como nosotros, como ustedes, y agradecer a toda esa gente que se ha interesado por nuestra lucha. Que hay estudiantes de esta universidad que han estado acompañando nuestra lucha, y que eso para nosotros es importante, de otras universidades también, colectivos, y que bueno, pues queda claro qué es lo que pasa en el país. La imposición de proyectos carreteros, la imposición de minas, la imposición de hidroeléctricas, de gasoductos, y que eso es a causa de intereses propiamente del gobierno y de sus empresas. La carretera Toluca-Naucalpan, la autopista Toluca-Naucalpan, está concesionada al grupo IGA, y que el dueño es Armando Hinojosa Cantú, y creo que muchos de los que estamos aquí sabemos quién es ese personaje. Que no importando la destrucción al medio ambiente, no importando la violación a los derechos humanos, a los derechos indígenas, tratan de imponer junto con el gobierno a toda costa este tipo de proyectos. Por eso es importante que estén pendientes, por eso es importante que se involucren en estas luchas, por eso es importante que nazcan coloquios como este y que juntos caminemos para poder cambiar las cosas en el país y seguir difundiendo y seguir diciendo a otras naciones lo que realmente está pasando. Cuando el gobierno va a otras naciones, él dice que en México no pasa nada y que se está velando por los derechos humanos, por los derechos indígenas, y no es cierto, es todo lo contrario. Entonces, compañeros, tenemos que ser pendientes los próximos días, los próximos meses. Nosotros pensamos que en enero va a ser algo muy importante, va a ser primordial para Xochicóatl. Nosotros dijimos que vamos a resistir hasta las últimas consecuencias, pero también sabemos que ellos a toda costa van a tratar de imponer ese proyecto. Un saludo nuevamente a nuestra comunidad y decirles que nuestro territorio no tiene precio.
Xochicóatl no se vende, se ama y se defiende. Muchas gracias a todos. Hola, muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo desde la comunidad de Cherán Keri, nombrada así desde 2011, por el inicio de la lucha en defensa de nuestros bosques. Precisamente como han comentado los compañeros de mesa, la situación de Cherán es rebelarse ante la tala inmoderada por parte del crimen organizado, que desafortunadamente te das cuenta que es una alianza con el Estado, que no es otra cosa más que comercializar tus bosques sin tener autorización de ello, cuando desde las comunidades siempre se ha tenido un respeto a la naturaleza, siempre se ha pedido el permiso para cortar un árbol simplemente, pero sin embargo cuando llegan las empresas y lo único que buscan es comercializar, buscan hacerlo a cualquier costo, ¿no? En Cherán ese costo nos ha costado muchas vidas humanas, la pelea sigue, se ha emprendido desde el 15 de abril de 2011 una nueva etapa donde se revaloran los procesos de nuestros ancestros, donde la voz de los pueblos originarios vuelve a escucharse, donde la palabra de los mayores tiene que ver mucho en la cuestión de la relación hombre-naturaleza y donde simplemente se vuelve a aplicar ese conocimiento para beneficio de nuestra misma comunidad. La mayoría de la gente también al escuchar frases como Cherán vuelve a su sistema de usos y costumbres, pensaban que era una cuestión que en vez de progresar era un retroceso para la comunidad, cosa que en absoluto ha sido así. Se ha demostrado que simplemente tomar formas que anteriormente funcionaban para nuestra comunidad lo siguen haciendo aún en la actualidad. ¿Por qué? Precisamente por ese respeto de la relación a nuestro medio ambiente y a lo que estamos viviendo, al confiar en el valor de la palabra, en el saber de los mayores y de rescatar esos saberes de nuestros ancestros. Que eso no es nada más que volver a aplicarlo. Desde 2011 Cherán emprende, acompañado, debemos decirlo, de muchos colectivos, de muchos abogados, que nos da gusto verlos el día de hoy, que muchos están presentes este día, y que sin su acompañamiento también esto no hubiera sido posible, porque nos dieron ese cobijo, ese aliento de ver que otras miradas son posibles, que volver a las formas de los pueblos originarios puede ser algo real y tangible, que no solo se marque en la ley como un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, sino que simplemente se haga valer ese derecho y que ahora actualmente estemos cobijados también por la ley y porque se esté reconociendo el actuar de un consejo mayor dentro de la comunidad. Se vuelve esta estructura a partir de este movimiento y de esta ley moderada que se volvía, se decidió volver a las asambleas, donde el máximo poder lo sigue teniendo la asamblea. La asamblea decide quién entra y quién no entra, se hace a mano alzada, se hace a través de filas, de candidatos que se ven idóneos en la comunidad, de gente que es respetada, de gente que tiene un fin común para todos nosotros y que se le apoya de una u otra manera, y también sujetos siempre a la cuestión de una observación de que no se está haciendo bien una labor, y también con ese poder de la asamblea de removerlo del cargo si algo no está funcionando, que en realidad nosotros queremos que así debería ser. Si alguien no nos está dando el resultado que se espera, debería ser sujeto a esa crítica y sujeto también a ser cambiado, porque lo que se busca es que el bien de las comunidades pues siga funcionando, y creo que eso debería aplicarse aún más a grandes escalas. Sin embargo, nuestro proceso afortunadamente continúa, nadie ha dicho que ha sido fácil, seguimos siendo como algo fácil y una molestia, lo reconocemos para el Estado, porque para ellos no es cómodo el que una comunidad, por ejemplo, haya ganado una demanda de controversia constitucional y ganado al tribunal, eso era algo imposible. Entonces Cherán, en esa cuestión, siendo un precedente donde las comunidades indígenas del resto del país pueden apoyarse y pueden hacer valer simplemente el derecho de estos pueblos. La función de Cherán ha sido siempre relacionada, como les menciono, a la cuestión del medio ambiente, ha incluido en esta estructura que se busca de manera horizontal, donde el Consejo Mayor obviamente es quien tiene, digamos, un poco más de peso por estar también supervisando a los consejos operativos.
se designa un consejo mayor al lado de otros consejos operativos que están a cargo de diversas áreas, como lo son administración local, la cuestión de lo civil, que entra educación, otras cosas, la procuración de honor y justicia, la cuestión también de las mujeres a partir de esa administración y la función también de los jóvenes, dando voz real también. Soy parte del Consejo de Jóvenes actualmente y pues es una manera de reflejar cómo también en la comunidad todas las voces son escuchadas, desde las mujeres, desde los jóvenes, y cómo también las integramos a que la participación realmente sea comunitaria, realmente que la voz del joven se escuche, que la voz de las mujeres está presente, y también reconocer que las mujeres en una primera instancia fueron quienes iniciaron toda esta lucha. Si ellas no se deciden armar de valor y enfrentar a los talamontes arriesgando su vida, esto no sería posible. Cuando las mujeres se levantan, que fue en un primer momento, los jóvenes también estuvieron haciendo la cuestión del respaldo y el acompañamiento, se encargaron más un poco de la comunicación inmediata, de las fogatas que se crean en nuestra comunidad como una forma de protección a nuestro mismo pueblo. Se mencionaba que prácticamente estuvimos sitiados por nosotros mismos, que la cuestión no era más que defendernos y cuidarnos. Se establecen barricadas a las entradas de la comunidad con el fin de ver quién pasaba o quién entraba y salía, si era de la comunidad, si iba de paso, todo por la alerta tajante de que estábamos al acecho del crimen organizado y que de aún en día no podemos cantar victoria, pero sin embargo el proceso sigue, la lucha sigue. Cherán sigue siendo una comunidad de resistencia y que, como lo dicen los demás compañeros, seguiremos luchando porque es la cuestión de la vida. El decir bosque nos implica a nosotros también vernos parte de ellos y decir también que al pelear por el bosque peleamos por el agua, peleamos por todos los recursos, por los animales y por los vegetales. Un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes, compartiendo un poco sobre Cherán. Realmente es una cuestión extensa, podemos decir que hemos tenido como este progreso, si bien faltan muchas cosas y hay muchos detalles que resolver en la cuestión interna de organización, se ha demostrado que la cuestión de que Cherán vuelva a estos usos y costumbres realmente funciona. La cuestión de la administración, por ejemplo, de los recursos, se nota visiblemente a diferencia de administraciones anteriores que eran por partidos políticos. Estamos contentos, sabemos que el proceso sigue, porque precisamente se busca integrar a los jóvenes en esta cuestión, de que la parte que sigue del futuro de Cherán recaerá directamente en nosotros. Y si nosotros sabemos por qué estamos luchando, esto tiene un proyecto a largo plazo y nos enorgullece decir esa parte. Cedo el micrófono a mi compañera Isabel Santa Clara también, y pues una vez más un saludo desde toda la estructura de Cherán Kelly. Bueno, yo formo parte del Consejo de Programas Sociales. Bueno, que también soy de la comunidad de Cherán Kelly. Ya hablaba mi compañera toda la parte que hace la estructura. A partir del cambio que se realiza en el 2011, nos damos cuenta que ha trascendido como se ve ahora la mujer, porque antes la mujer era la sumisa, la que no podía, la que no intervenía. Ahora ha cambiado, no por completo, pero se ha notado que en esta estructura ya la forman más mujeres que hombres. Entonces es donde se dan cuenta que la mujer puede hacer más de lo que ellos pensaban. Es una manera también de erradicar un poquito esta parte del machismo. Claro que no se va a quitar por completo, sin embargo, ha cambiado todo este sistema de cómo se percibe la mujer, de cómo se percibe el joven, de qué tan importante es la voz de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Ha cambiado la manera de que los niños perciben nuestra naturaleza, de cómo ellos ahora valoran lo que tenemos o lo que la madre naturaleza nos ofrece. Creo que mi compañera ya abarcó la mayoría de las cosas. Solo agradecerles
como decía Noé, nosotros seguimos en lucha, seguimos aún con este proyecto que queremos que sea a largo plazo, que no sea solo un momento, y precisamente por eso también a los niños se les involucra en todas estas cuestiones porque son ellos nuestros futuros chicos que van a seguir con este proyecto. Gracias. Grabamos. Bueno, pues yo soy Rarámuri, de la nación Rarámuri, quiere decir, el pueblo Rarámuri. Y pues siempre que hay este tipo de encuentros, pues siempre hay preocupación sobre qué decir, cómo hacer que nos comprendan como pueblos indígenas, que muchas veces por más palabras que digamos, por más foros en los que asistamos, si no existe un encuentro real, un diálogo horizontal desde cómo entendemos el mundo nosotros y cómo entiende el pueblo mestizo el mundo, si no acercamos estas maneras de pensar, pues vamos a seguir hablando y no nos vamos a entender. Y eso yo creo que ha pasado a lo largo de miles de foros, yo creo, en el país, en donde al rarámuri o al indígena, no solo de México, en el mundo, hacen como que se le escucha, ¿no? Y nosotros hacemos como que damos la palabra, ¿no? Y eso, yo creo que estos son intentos muy buenos de entender nuestras cosmovisiones, de intercambiar los filtros con los que vemos la realidad desde los propios pueblos, con el pueblo mestizo. El país se reconoce como un país pluricultural, pero yo creo que hemos avanzado muy poco en entendernos unos con otros, ¿no? Vivimos diferentes realidades. En el centro-sur del país se vive diferente a cómo nosotros vivimos en el norte. Nosotros, como pueblos rarámuri, no fuimos conquistados de la misma manera que los pueblos indígenas del sur, ¿no? Nosotros no fuimos sometidos militarmente, ¿no? Porque había a dónde ir, había a dónde seguir haciendo la vida, pero cada vez resulta más difícil seguir haciendo la vida como pueblos indígenas, como rarámuri, a nuestra manera, pues desde cómo nos enseñaron a ver la historia, y comprender lo que somos nuestros abuelos, pues. Entonces, pues yo digo que debería haber muchos más encuentros de este tipo, en donde intercambiáramos pensamiento de pueblos indígenas a pueblos indígenas, ¿no? Con el pueblo mestizo también, que también sufre como nosotros, y también a veces es pisoteado como nosotros mismos, ¿no? Entonces, decía que muchas veces no se comprende nuestra voz, ¿no? Porque no hay equivalentes para poder entender muchas veces, ¿no? Un pueblo indígena donde donde existe una manera muy extraña de capitalismo, una manera muy rara de comunismo, ¿no? También, en estas comunidades en donde no encaja muchas veces en otras maneras de clasificarnos en cuanto a nuestros usos de la economía, del buen vivir, de todo esto, pues, ¿no? A veces piensan que es atraso, pues, ¿no? Que queremos seguir siendo como enlace al desarrollo del país, pero no es eso, pues simplemente entendemos de diferente manera esto que se le llama pobreza, esto que se le llama desarrollo, esto que se le llama no sé, el vivir mejor, ¿no? Lo que el gobierno pasado decía, ¿no? Para nosotros muchas veces
es mejor vivir bien, ¿no? Nos ven como algo extraño, como algo raro, que pues no debiera de existir. Pues. Ha habido muchos intentos de hacernos parte, de integrarnos al desarrollo económico, pues, ¿no? Del país, pero el pueblo rural se ha resistido a eso, pues, y yo creo que siendo fuerte desde su propio pensamiento, ¿no? Desde el propio pensamiento. Y como prueba es, por ejemplo, el ramo tan cerquita que está en Estados Unidos, no emigra a Estados Unidos. No existe ese pensamiento de vivir mejor, me voy a vivir en otras condiciones de esclavitud de Estados Unidos, ¿no? Para vivir mejor y mandar dinero a mi pueblo, ¿no? Eso no existe, pues, ¿no? Existe la agricultura, existe sobre todo el vivir con austeridad, con responsabilidad en este mundo que no es nuestro, pues, ¿no? Nos lo heredaron nuestros antepasados y hay un creador que nos dejó esto, pues, ¿no? Entonces nos dicen que somos de costumbres aberrantes, incomprendibles, pero no ha habido un acercamiento real, simplemente desde estudios antropológicos, sociológicos, en donde pues, es una interpretación simplemente desde una cultura dominante al mundo rural y al mundo indígena, pues, ¿no? Pero con eso quiero decir que los ramos queremos seguir siendo lo que somos. Queremos seguir siendo ramos, queremos seguir haciendo la danza, queremos seguir sembrando nuestro maíz, arar la tierra, hacer la fiesta. Todo eso queremos seguir siendo. Yo creo que es el mejor reconocimiento desde nosotros mismos como pueblos indígenas, el cumplir con nuestro encargo en el mundo, pues, ¿no? Podemos decir que el gobierno no nos reconoce que somos indígenas, no nos reconoce nuestro territorio, pero finalmente si nos reconoce nuestro territorio, nuestra cultura y todo eso, el mismo gobierno, nos estamos sometiendo a eso, pues, también, ¿no? ¿Por qué nos tiene que reconocer el gobierno lo que somos, ¿no? Nosotros somos lo que somos porque somos así, ¿no? Entonces simplemente exigimos respeto a lo que somos, a nuestro territorio, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de pensar y de ver las cosas, ¿no? Y entender que para nosotros es muy importante seguir siendo comunidad, seguir compartiéndonos las cosas, seguir compartiendo nuestra austeridad en la vida. Entonces, siento que a pesar de que muchas veces el gobierno reconoce nuestro territorio, hay un peligro de todos modos que nosotros mismos como pueblos indígenas nos estamos metiendo en un territorio que desconocemos, pues, ¿no? En un espacio que no es nuestro, que nos fue impuesto, que nos fueron impuestas las leyes encima de muchas otras leyes que aunque no estaban escritas, estaban en nuestras comunidades. El pueblo rural todavía tiene una propuesta viva de esa relación con el otro, con la espiritualidad de las cosas, y seguimos luchando por eso, pues, ¿no? Y entiéndase, la lucha no necesariamente desde el activismo, ¿no? Es una lucha desde cómo nosotros entendemos la lucha, pues, desde cómo nosotros, muchas veces sin dar palabra, seguimos siendo fuertes, ¿no? Es otra manera de manifestación y otra manera de decir, aquí estoy, pues, ¿no? Desde el silencio, desde cumplir con lo que somos, desde reforzar la raíz que todos tenemos, lo vamos haciendo fuertes de nosotros mismos. El no tener necesidad de proyectos de gobierno, yo creo que es un aporte
de muchos pueblos indígenas de allá del norte, pues, ¿no? Del ser autónomo realmente, desde nuestra propia visión de la autonomía, pues, ¿no? Porque a veces nos imponen esa visión de autonomía a los pueblos indígenas desde otros lugares, pues, ¿no? Desde la construcción de la autonomía del sur del país, ¿no? O de, no sé, de Sudamérica, pues, ¿no? Siendo que cada pueblo construye su autonomía desde cómo nosotros vemos esta manera de estar, ¿no? De relacionarnos con el otro, y eso, pues, yo creo que es una riqueza, pues, el no uniformar las autonomías, ¿no? El respetar cada pensamiento de lo que es propio de cada lugar, ¿no? Entonces, como pueblo rarámuri, no sé si para bien o para mal, yo creo que más para bien, no buscamos ese reconocimiento del gobierno, simplemente porque no encaja lo que nosotros queremos como pueblo rarámuri, pero no tenemos delimitaciones, líneas, donde dicen de este cerro a este otro cerro ya es de otra comunidad, ¿no? Cuando muchas veces las fronteras de las comunidades rarámuri, ni siquiera fronteras son espacios en donde hay un sistema de gobierno, una organización, en donde en las orillas de esa organización territorial no hay una línea, se difumina pues el territorio y cada quien es libre de ir a la siguiente comunidad a ser parte de esa comunidad. Pues, ¿no? Entonces, desde ese lugar, desde esa manera de ver el territorio, pues, hay una dificultad con nosotros. Pues, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se nos reconozca? Pues, si aquellos no entienden qué es nosotros entendemos el territorio, pues, ¿no? Hay una geografía de los muertos allí muy rica, pues, ¿no? Que no tiene que ver también con esa manera de ver ese territorio, pues nos dice muchas cosas. Hay mucha riqueza en el mundo indígena. Yo creo que el pueblo mestizo muchas veces simplemente ve como si fuera un folclore, ¿no? Una representación de las cosas, y a veces pues algunos rarámuri vamos aprendiendo a vivir de ese folclore, pues, ¿no? Porque ya nos dan monedas porque hagamos un ritual rarámuri, pues, rituales sagrados, ¿no? Eso se logra a través de proyectos turísticos en las barrancas, haciendo teleféricos, ¿no? Entonces, pues tenemos toda esta propuesta desde nosotros y entiendo que cada pueblo tiene su manera de luchar y que si nos juntamos a compartir nuestra manera de seguir siendo fuertes, de fortalecernos, yo creo que esto también, como decía Gustavo ahorita, se va haciendo como una bola de nieve cada vez más grande, pues, ¿no? Pero creo que también solo los pueblos indígenas en el mundo tenemos esa capacidad de no necesitar lo que nos ofrece la economía traída desde Europa, pues. Si en mi comunidad no hubiera dinero, meses y meses y meses, solo el pueblo rarámuri puede seguir siendo vivo, porque conoce sus territorios, sabe cómo se llaman las cosas, sabe leer el viento, sabe escuchar aún el ave, ¿no? Sabe leer, escuchar y decir lo que dice las cosas que están a su alrededor, ¿no? Sabe en dónde está la raíz que necesitamos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en específico de las cuales pudiéramos hablar de cómo está nuestro territorio: gasoducto, carreteras, infraestructuras que no necesitamos, la luz eléctrica y todas esas cosas que no pedimos pero que han llegado, pues, ¿no? Pero para esos espacios yo creo que hay muchos espacios. Yo quería hablar este día
sobre todo de encontrarnos nuestras maneras de pensar, pues, ¿no? Nuestras maneras de ver el mundo, la espiritualidad de las cosas, y también decir que hay muchas cosas en las que no nos vamos a entender nunca, pues, porque ni yo nací siendo mestizo y ni ustedes nacieron siendo indígenas, ¿no? Entonces va a haber cosas que desde que nací yo voy a entender de una manera, aunque sé que hay otras maneras de entender el mundo, pero no lo voy a entender. Entonces yo creo que es parte de la riqueza del ser humano y parte de empezarnos a encontrar y empezarnos a respetar desde cómo vemos nosotros este mundo. Mateo, te gracias. Yo quisiera empezar diciendo que al igual que compañeros que han hablado, en Oaxaca hay un movimiento magisterial que está enraizado en los pueblos indígenas. Y es la explicación que tiene que haya subsistido por 35 años. En 1980 surgieron movimientos magisteriales en la mayoría de las secciones sindicales del país, del centro. Sin embargo, muchos de ellos no se consolidaron. Los que mejor se consolidaron fueron los que están donde hay población indígena: Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. ¿Tendrá alguna relación? En el caso de Oaxaca yo puedo explicarlo. Oaxaca, de los 570 municipios, más o menos 418 se rigen por sus costumbres, como decía la joven de Clara, muy asediados por los partidos, pero se rigen por sus costumbres, más conocido ahora como no usos y costumbres, sino sistemas normativos internos. Efectivamente hay 16 lenguas indígenas con una gran variedad, una gran variante de cada una de ellas. Mixteco y zapoteco tienen entre 40 y 60 variantes cada una. Una gran migración por la pobreza, concentrándose la gente en las ciudades, en el noroeste del país, en la agricultura capitalista, en Baja California, ya no se vive en los Estados Unidos, donde se van pueblos casi enteros y siguen recreando la comunalidad en aquellos lugares. Bueno, con esta breve introducción, quiero decir que desde 1980 nace en Oaxaca el movimiento magisterial y subsiste hasta hoy. Hoy estamos en todas partes, en la radio, en la prensa, pero con una versión diferente a la que nosotros tenemos. ¿Qué ha logrado que este movimiento subsista? Yo digo que uno es que tomó de los pueblos originarios la asamblea. Mensualmente hay una asamblea para decidir lo que hay que hacer, para planear lo que hay que hacer. Como en la asamblea no pueden estar todos más que los representantes, entonces los representantes regresan a su base para hacer consulta de base. Es un movimiento que se ha mantenido ajeno a los partidos políticos, aunque en lo personal muchos maestros sean de partidos, de los más variados que hay, tanto de derecha como de los que se dicen de izquierda. Sin embargo, como movimiento no se pertenece a ningún partido. Entonces, no estamos en ese tema. Estas cosas también creo que han influido para que el movimiento se mantenga. La asamblea estatal, la consulta de bases. Y el apoyo popular, desde luego, mucho mayor en un principio que ahora, por algunas razones que en otro momento podríamos explicar. Pero eso mismo fue lo que hizo posible en el 2006 levantar un movimiento tan grande como el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, que fue más conocida por el exterior de Oaxaca, fue más conocida por la quema de camiones, de autobuses, la toma de las grandes megamarchas, que por lo que había debajo de todo esto. Así está pasando hoy con el movimiento magisterial. Lo que se conoce del movimiento magisterial
son las grandes marchas, son los paros, son los mítines, son las tomas de la refinería de Salina Cruz, son los bloqueos de las oficinas públicas, las tomas de las tiendas como Walmart, etc. Eso es lo que sale en la televisión, pero no sabe lo que hay detrás de esto. ¿Por qué? Ya dije por qué creo que ha sucedido el movimiento. Ahora diría, ¿por qué somos tan tercos? ¿Por qué nos empecinamos en sostener un movimiento que nos ha costado vidas, que nos ha costado pesos, que nos ha costado mucho sacrificio? Porque van más de 100 muertos de 1980 a la fecha, maestros asesinados en Oaxaca, algunos directamente por cuestiones relacionadas con el movimiento magisterial, y otros porque el movimiento magisterial les dio cobertura para apoyar a sus pueblos en sus demandas. La mayoría han sido asesinados por esa situación. Recientemente, hace menos de 2 meses, acaban de asesinar a un ex secretario general de la sección 22 en la Mixteca. Es el más reciente. Pero ¿por qué nos empecinamos en sostener esto? Cuando el movimiento empieza fue por reivindicaciones criminales, por democracia sindical. Ustedes saben que el CENTE, porque pertenecemos al CENTE, lo quiero aclarar. Somos de la CENTE, pero pertenecemos al CENTE. Porque siempre en la televisión hablan los maestros de la CENTE, los malos, y los del CENTE, los buenos. Somos del CENTE. Dentro del CENTE somos una corriente, que es la corriente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que luchamos contra los cacicazgos que el CENTE ha tenido desde que se fundó en 1943. Primero con Robles Martínez, Sánchez Vite, Conquitos Barrios, y el último, que ustedes conocen, la primera maestra de México, el Esther Gordillo. Contra ese tipo de gente luchamos. Hoy la señora está en la cárcel, pero su estructura sindical, de corrupción, de sometimiento está intacta. Ella en la cárcel, pero su estructura está intacta. No se le ha movido un ápice. Solamente lo que ha podido avanzar la coordinadora. Entonces, cuando empezamos eran esas demandas de democracia sindical, aumento salarial, y poco a poco se fueron incluyendo demandas de los pueblos. Pero nos dimos cuenta que nosotros apoyábamos a los pueblos en muchas de sus demandas, pero en la escuela, en las aulas, seguíamos promoviendo una educación que no tenía nada que ver con sacar a los pueblos adelante, que era la visión del desarrollo de los pueblos impuesta desde fuera. 15 años después de que empezó el movimiento, se dieron los primeros intentos en serio por transformar la educación. Porque lo primero que hicimos como maestros democráticos fue cómo mejorar la educación. Y poco a poco nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer no era mejorar lo que estábamos haciendo, los contenidos, la pedagogía, sino transformar la escuela y transformarnos nosotros. Y en 1995, 15 años después del movimiento, precisamente en los maestros que trabajan en comunidades indígenas, bueno, la mayoría trabaja en comunidades indígenas, aunque no sean de educación indígena, pero los que eran de educación indígena tenían ya un buen avance de intentos por cambiar la educación. Y fue el movimiento zapatista del 1 de enero del 94 lo que les dio el ánimo, tanto en Oaxaca como en Chiapas, no, más bien tanto en Oaxaca como en Michoacán, para empezar lo que en el caso de Oaxaca llamamos movimiento pedagógico y en el caso de Michoacán llaman educación popular. Fue el movimiento zapatista lo que nos dio el ánimo para empezar esta situación de tratar de transformar la educación. Un movimiento que no trataba de llevar cosas nuevas, sino que lo planteamos como un movimiento plural a largo plazo, no exclusivo escolar, que tuviera sus bases en la comunidad, donde maestros, además, se sintieran realizados en su trabajo, pero que fuera en verdad
una educación al servicio del pueblo, como reza el tema del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, que ahora nadie quiere acordarse de ese tema, de los que están en el sindicato, ni mucho menos la reforma educativa. Entonces, un movimiento que estuviera basado en los pueblos. De tal manera que una de las primeras cosas que hicimos fue desechar los programas compensatorios subsidiados por el Banco Mundial de apoyo a la educación. Nosotros los hicimos a un lado y obviamente no percibimos la carnada de esos el cero de esos programas, porque tú entras al programa y recibes un sueldito más como maestro. Nosotros lo hicimos a un lado. Eso implicó un gran esfuerzo, pero eso nos permitió avanzar desobedeciendo, vamos a decir, lo que la institución nos indicaba. De tal manera que después de, vamos a decir, empezamos en 95, creíamos que en 4 años tendríamos nosotros propuestas reales para hacer un congreso. A los 4 años hicimos un congreso de educación alternativa, pero nos dimos cuenta también que no eran propuestas de fondo que pudieran transformar la educación, y máxime si estamos dentro del sistema, porque trabajamos para la SEP. Sin embargo, dentro de este mismo movimiento han salido por lo menos 4 proyectos que son trascendentes, que marcan una transformación profunda de la educación. Y eso es lo que nosotros defendemos. Por eso esa terquedad, por eso estamos obstinados en esto. ¿Qué proyectos son? Hay uno que se llama Educación Bilingüe con separación de lenguas en preescolar. Nosotros aprendemos inicial, preescolar, primaria y un poquito de secundaria. Educación básica. ¿Por qué educación bilingüe con separación de lenguas? Ustedes saben que hay una Dirección General de Educación Indígena en el país y que en varios estados de la República hay educación indígena. Hay muchos maestros de educación indígena. En Oaxaca, de los 80,000 maestros del estado, de todos los niveles educativos, los de educación indígena somos 15,000. Somos una fuerza considerable. Entonces, lo que pasa en la educación bilingüe en el país es que no existe esa educación bilingüe. Nosotros hemos recorrido varias partes del país, por fortuna con el Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural, visitando las escuelas. No solamente quedándose en los eventos, que son muy importantes, pero visitando las aulas, viendo los cuadernos de los niños, viendo el trabajo de los maestros. Y no vemos educación bilingüe. Y en los casos que la hay, sí, hay casos, pero estos casos se han tenido que salir de las instituciones. La formación no la han recibido en las normales, ni en los cursos que impulsan a hacer. La han buscado por fuera para hacer educación bilingüe. Sin embargo, aunque sea la educación bilingüe en muchos casos, como dijera Grimaldo este fin de semana en la sección 22, no basta con hacer educación bilingüe. Hay que salirnos de la educación monocultural, porque podemos estar llevando la cultura occidental en español o de manera bilingüe en español y una lengua indígena. Eso es lo que tenemos que repasar y ese es el intento. Ese es el intento, por lo menos en educación indígena en Oaxaca y en el plan para la transformación de la educación de Oaxaca. Hay un plan para la transformación que se opuso primero a lo que se conoció como la Alianza por la Calidad de la Educación, la ASE, y ahora en oposición a la reforma educativa. Y hay una iniciativa de ley de educación del Estado de Oaxaca que está basada en esto que les estoy comentando. Bien. ¿Qué otro proyecto para nosotros es importante? Los nidos de lengua. Los nidos de lengua es una estrategia para recuperar lenguas en peligro de extinción. Por ejemplo, Oaxaca, de las 16 lenguas, las más fuertes son el zapoteco, el mixteco, el mazateco, el chinateco. Sin embargo, hay pueblos de esas mismas lenguas donde los niños, los jóvenes y los adultos hasta cierta edad ya no hablan la lengua. Entonces, la estrategia de nidos de lenguas es para recuperar en esos lugares la lengua con el apoyo de la gente de la comunidad que todavía la habla.
no dando clases, es una estrategia de convivencia, no escolarizada. Y es una estrategia que sigue, aunque no se originó en Oaxaca. El nombre viene de Nueva Zelanda, los maoris fueron los primeros en ensayarla y les ha dado resultados porque ahora ellos tienen, después de haber estado perdiendo la lengua maori, ahora tienen incluso carreras universitarias en maori, hasta lo que sabemos. Entonces, esa estrategia nosotros la implementamos en Oaxaca, no trasladado mecánicamente, sino siguiendo el proceso de la comunalidad. Entonces, para instalar un nido de lenguas, no es que hay muchos niños que no hablan la lengua indígena y vamos a poner un nido de lengua. No, es todo un proceso de discusión que llega hasta la Asamblea General del Pueblo y el pueblo decide si quiere recuperar su lengua o no. Y si la quiere recuperar, también decide si es por la estrategia del nido de lengua. Porque el nido de lengua implica la participación de todo el pueblo y sobre todo la participación por techo, sin pago, de la gente que todavía habla la lengua. Esto en Nueva Zelanda lo implementaron con niños muy pequeñitos antes de que hablaran en inglés y recuperaron el maori como primera lengua. En Oaxaca no fue posible implementarlo con los niños de inicial, salvo algunas excepciones, sino con niños de restaurante que ya hablaban el español. Entonces, hubo un buen proceso, fue el avance de recuperación de las lenguas donde se instalaron los nidos. El problema es que luego no tiene seguimiento. Nosotros trabajamos en esa comunidad empresarial, pero luego los otros niveles no le dieron seguimiento, salvo algunas excepciones. Pero ese es uno de los proyectos que defendemos. El otro, que para muchos que lo han visitado de otras partes del país y de otras partes y de otros países, a decir de ellos porque nosotros no conocemos, es un proyecto único, que son las secundarias comunitarias. Educación indígena no tiene secundarias en todo el país, salvo en Oaxaca. Empezamos con 5 secundarias el 15 de septiembre del 2004, fecha simbólica. Y hoy tenemos 10. Pero ¿qué es lo importante de las secundarias comunitarias? Lo importante es que no se llevan materias, que no hay clases, que no hay uniforme, que no hay grande de guerra, que no hay laboratorio. Nos dirán ustedes, entonces, ¿qué hay? Esas no son escuelas. Pues sí, no son escuelas. Se trabaja por proyectos, pero los proyectos no se compran en la papelería ni nos llegan de la sede. Los proyectos se construyen con la población, entre los alumnos, los asesores y los sabios de la comunidad, que nosotros llamamos portadores del conocimiento. Ahí se construyen los proyectos. Entonces, que nada, bueno, obviamente, pues no hay clases. Una parte fundamental de esto es investigar. Los jóvenes investigan en la comunidad primero con los portadores del conocimiento. Estas secundarias consideran que el conocimiento está depositado en la comunidad, una parte. Otra parte deberíamos de tener una biblioteca muy completa, que la mayoría no la tiene, y otra en internet. Esos proyectos son los que defendemos. Por cuestiones de tiempo quiero parar hasta ahí, en la cuestión de los proyectos, pero quiero que se entienda. Todo esto que hay ahorita contra Oaxaca es porque Oaxaca no solamente se convirtió en el bastión de la coordinadora más importante. La coordinadora no nació en Oaxaca, nació en Chiapas, en diciembre del 79, en la sección 7 de Chiapas. Nació en las zonas de Chiapas y Tabasco, en las zonas petroleras donde el costo de la vida sube mucho, ahí nació. Sin embargo, en Oaxaca el movimiento magistral se enraizó en las comunidades. Y eso es lo que estamos peleando, no perder eso. Entonces, por eso hemos soportado todo lo que hemos soportado. Ahorita tenemos, ustedes saben, está la evaluación ahorita, saben lo que ha pasado en otras partes del país, aunque no sean coordinadoras. Sin embargo, a Oaxaca los separaron de la fecha. La evaluación es este fin de semana. A Oaxaca la van a hacer el 28. ¿Para qué? Para concentrar ahí la fuerza pública.
Desde el 21 de julio hay más de 10.000 policías de la Gendarmería, de las policías estatales en Oaxaca. Otra fecha le pusieron a Michoacán, otra a Chiapas y otra a Guerrero, para concentrar la fuerza pública en esos días ahí. En Oaxaca la gente no se está inscribiendo al examen a pesar de las amenazas de perder la plaza. Y lo que está haciendo la gente, estos golpes, están sirviendo para retomar el rumbo. En los últimos años nos habíamos separado, no todos, pero una gran cantidad de maestros, ante la fuerza como magisterio, nos habíamos separado un poco de la población. Estos golpes están sirviendo para volver los ojos a las comunidades. Y lo dejo hasta ahí. Para la hora de preguntas. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Gracias por soportar este formato tan terrible, porque a mí me invitaron a un diálogo, pero ahora tenemos el altar y la feligresía. Entonces, para el diálogo no es un buen formato. Es una crítica fraterna pero seria. Si vamos a dialogar, pongámonos como nos pusimos allá en la Tarahumara, ¿no? En Redondo. Bueno, segundo, decir que es un gusto para mí, un honor estar aquí con compañeros y compañeras de Resistencias Luchas. Hace poquito, en agosto, estuve allá en Sochi con los compañeros y compañeras en una geografía hermosísima, ese bosque de montaña, que como decía el compañero, es una energía, no energía como la entiende el sistema, sino la energía del silencio, del bosque, la energía del canto de las aves, ese bosque que está siendo violado por la carretera que están construyendo y que ustedes están intentando frenar. Y felicitarlos por esa resistencia y por esa capacidad que han tenido de tender puentes con otras comunidades de la zona, algunas que me contaban que ya han ganado, ya han conseguido una sentencia de tener obras, no de la carretera, pero de otras obras, porque hay múltiples obras en la zona, y esa capacidad que han tenido de tender puentes con otras comunidades, con universidades, con otros pueblos, y bueno, y además tienen un apoyo de gente de aquí del DF, como tú comentabas. Bueno, eso es una construcción, no llueve del cielo, esa capacidad de construir resistencia, ¿no? Y ahora me estaba acordando cuando hablaba Fernando que en el 2009, después de la Lina, estuve en Semper ahí y yo se me había olvidado que visita lugares y me estoy ahora recordando del edificio aquel. Me acordé cuando hablaste del Nido y de la inversión y de los maoríes. Ahí me acordé que me habían platicado bastante de eso, aquel edificio antiguo, edificio bonito. Y bueno, la sección 22 también estuve en el sindicato alguna vez y es ocioso hablar de la sección 22 porque tiene una trayectoria que habla por sí misma, pero la experiencia de la educación bilingüe realmente es asombrosa, ¿no? Y bueno, de Cherán no estábamos, la verdad, pero espero ir pronto, ¿no? Y también estuve este año ahí con los compañeros de la Tarahumara y me pareció una experiencia muy rica, aprendí mucho, me impresionó mucho la geografía, es una geografía que yo no estaba acostumbrado a conocer y entendí cómo la geografía le hace a la forma de la resistencia. No es la geografía, somos nosotros, pero en esa sierra con poca agua, tan seca, con una distribución de la población que me hacía acordar, yo se lo comentaba mismo a los mapuches, ¿no? Población dispersa. Y en ese espacio tan increíble, cómo se da la resistencia, ¿no? Bueno, son aprendizajes distintos en momentos distintos, de luchas diferentes, y yo me quedo con algo cosas que fueron apareciendo aquí, ¿no? Como la oposición entre usos y costumbres y partidos, ¿no? Son dos formas de hacer políticas distintas, que no son tonterías, ¿no? No es que además de usos y costumbres no hacemos partidos, no. Son dos formas de hacer política, de hacer comunidad, de hacer vida
diferentes, ¿no? O rotación o poder jerárquico, y así con cada cosa. Y la importancia de un movimiento magisterial, yo vengo de un país donde salimos como Uruguay, una importante lucha magisterial centrada en el salario, pero que un movimiento sindical, comillas, que ya por decir sindical ya es dudoso, ¿verdad? Pero sea capaz de trabajar por la modificación, por la transformación de la educación y de los educadores. El objetivo de la educación es que no haya educadores educando, sino que sea otras formas de aprendizaje como la del bosque, ¿verdad? En donde en un diálogo entre todos y todas podemos ir avanzando, podemos ir aprendiendo juntos. Y recordar esta cosa, es una crítica en realidad, una autocrítica que planteó Memo, del tema de no uniformar las autonomías. Yo me quedo con eso, me parece importante, ¿no? Porque la potencia de lo que viene del sur de México y del sur de América Latina, es tan fuerte que parecería que las autonomías tienen una forma sola, ¿no? Y hay muchas formas de autonomías. A mí me enseñaron ustedes que decían que en la historia los Garamni, cuando venía el conquistador, dijiste que no fueron derrotados militarmente porque iban desplazándose hacia la montaña. Entonces, en la lógica tradicional, patriarcal, machista que tenemos, si no enfrentas militarmente al otro y te vas, te retiras, parece que te estás acobardando, ¿no? Que estás entregándote. Y no, es una forma de resistencia distinta, y de eso hay que aprender, porque el enfrentar no siempre es lo mejor. El enfrentar frontalmente no siempre es lo que conviene ser, y eso no es una crítica a quienes se enfrentan frontalmente, sino esto de aprender las múltiples formas de hacer, las múltiples formas de reproducir la vida, de sostener la vida. Creo que no hay, y eso está bueno que aparezca aquí, las diferentes formas, los diferentes caminos y las diferentes maneras de caminar. Entonces, esto lo quiero unir con el tema de lo que quiero plantear. Aparentemente parecería que las luchas están muy solas, porque uno tiene esa impresión de que Cherán pelea, resiste, alguna gente va y se solidariza, pero en otros lados no pasa nada. O lo mismo con Xochitl, resiste, tiene ciertos apoyos, pero no se incendia, o con Ayotzi, ¿no? Una gran reacción y después esto baja. Entonces aquí hay una dificultad que es que hay un montón de resistencias regadas a lo largo y ancho del territorio, de las cuales aprendemos, que son muy fértiles, que son muy interesantes, pero parecería que a pesar de todo hay una gran soledad, que cada uno en su lugar se siente en ciertos momentos solo, enfrentando a este monstruo. Y yo creo que es así, y hay que reconocer que hasta cierto punto lo que hagamos en cada uno en nuestro territorio, en nuestro espacio, en nuestro lugar de vida, lo hacemos nosotros y nosotras solas, y que eso es así, que no hay una coartada para evitar esa soledad, no hay una coartada, no hay un atajo para evitar ese nosotros y nuestras circunstancias, con las fortalezas y las debilidades que tengamos, afrontar lo que hay que afrontar. Hay un nivel de soledad. Yo creo que no es bueno eludirlo. Tiene una ventaja, que cuando uno está solo ante la dificultad, tiene que recurrir a sus fuerzas interiores, a sus capacidades interiores. Y cuando digo interiores, digo de los pueblos, de las personas individuales, de los pueblos y de lo que es eso que llamamos el medio, la naturaleza, que somos parte de ella. Entonces, esos son los recursos con que tenemos, y el echar raíces y profundizarnos. Por ejemplo, decía Fernando, una forma nos ha ayudado a resistir el haber aprendido la asamblea de los indígenas, pero también ayuda a resistir el hecho de ir transformando la educación, porque hay seres humanos más dignos y más poderosos en el sentido de potente, de con capacidades mayores para encarar esas resistencias. Y yo creo que ese nivel de soledad hasta cierto punto es inevitable. Y tenemos que confiar
porque no hay otra que confiar en que todos los otros lucecitas que están allí haciendo, en cierto momento podamos confluir o podamos hacerlo a la vez o podamos de alguna manera ir deteniendo la maquinaria de destrucción que sí que existe. Y es una maquinaria que se manifiesta en un lugar en narcos que talan, en otro lugar porque en Cril hay un monumento a un brutal crimen que hicieron los narcos asesinando niños que jugaban fútbol, ¿no? Y ahora en la guerra entre dos bandas narcos que tienen a Cril y ahí a la sierra dividida en dos. Y en cada lugar hay formas distintas, pero que son comunes. Entonces, si vemos esas formas comunes de lo que nos hacen y de lo que hacemos para seguir siendo vida, creo que ahí tenemos la confianza en que en algún momento, de la forma que sea, la magia de muerte se irá extinguiendo. O también podemos aprender de lo que fueron las dos revoluciones mexicanas, la de Zapata y de la guerra de independencia, que nadie las previó y nadie las programó. No estaba prevista la revolución mexicana, pero sucedió y vaya si fue importante. Pero yo tengo la convicción, y los hechos y las investigaciones lo confirman, que antes de que fuera posible la revolución mexicana, lo que conocemos como revolución mexicana, había como hoy un montón de llamitas ahí resistiendo. Los cambios, digamos, más que ante una necesidad de la revolución, ante un cambio de época, ante un Pachacutic, ante un vuelco cósmico, que está comenzando ese vuelco cósmico. Pero esas cosas no salen de la nada. Salen de que miles y miles de personas en lugares que ni siquiera se conocen, ni siquiera conocemos, estamos haciendo cosas. Entonces yo lo único que quiero decir es que esa soledad es muy dura, que a veces nos aprieta el corazón porque no somos tan fuertes como ellos para detenernos. Esa soledad ante la represión, ante los muertos, ante la brutal injusticia de lo que nos hacen, y nos hacen a muchos. Bueno, esa soledad no es tan soledad si confiamos, y no es una confianza de línea política, es una confianza que tiene una dosis de mística de vida, ¿verdad? De pensamiento, de confianza en la humanidad, en que confiemos en que hay miles y miles de llamitas existiendo no solo en México, en el mundo. Si uno tuviera que hacer, dicen que en México hay más de 300 conflictos ambientales contra la minería, contra la bosque, contra el monocultivo, contra la ciudadela. Hay miles en todo el mundo que además de ser damitas que resisten, y esto es lo más importante, son damitas que transforman, que recuperan tradiciones como usos y costumbres, que se reafirman en un pasado que no es pasado, que está hoy, y que lo traemos a hoy, y lo organizamos y lo modificamos. Y que en esos fogones que hacemos de vez en cuando, ahí reproducimos esa vida. Entonces yo creo que no nos queda otra que tener en el corazón la confianza de que esas miles de llamitas, como dice alguna canción de un uruguayo que murió en combate, en algún momento se van a transformar en una inmensa llamarada. Gracias.